Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes los que se conectan con este canal profético que compartimos desde Europa para todas las naciones. Amén. Este canal, Voz Profética para las Naciones, pertenece al Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega para las Naciones, desde donde enseñamos a la Iglesia de Cristo todo sobre el mover profético a través de palabras proféticas, profecías, enseñanzas proféticas con la revelación del Espíritu Santo. Damos mensajes del Señor para la iglesia y hemos sido enviados con esta misión y este propósito. Por eso es que el Señor nos envió a ser una voz profética para las naciones. Amén. Bueno, en este caso somos las naciones de habla hispana, desde el otro lado del mundo. Así que siempre saludamos a nuestros hermanos de Latinoamérica, a los de habla hispana allá en Estados Unidos y también de otras partes del mundo que también se conectan con este canal. A todos aquellos que se están suscribiendo, se han suscrito en este mes, les damos la bienvenida. Y para los que no me conocen, mi nombre es Marian Pixe, soy profeta del Dios Altísimo. Estoy en el oficio del ministerio del profeta, entrenando, enseñando y estableciendo obviamente redes apostólicas, escuelas, institutos proféticos y todo lo que el Señor nos envía a hacer para el beneficio de la iglesia. Para eso estamos, para dar para la iglesia, para edificar a la iglesia, para activar, impartir, entrenar, discipular. Estamos justamente trabajando en esto y para eso fue creado este canal, para hablar todo lo que el Espíritu Santo quiere enseñar y hablar a la iglesia. Amén. Entonces cada vez que estoy acá, vengo de parte de Dios a darte una palabra, un mensaje, una profecía, una enseñanza, una advertencia, una dirección o estrategia del Señor, lo que Él quiera hablar a la iglesia. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a dar la enseñanza del mes, que como les dije se quedó pospuesta porque el Espíritu Santo no podía seguir avanzando sin que entendieran. La clase pasada del mes pasado fue justamente sobre el bautismo, la verdad bíblica sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, en el Instituto Profético esta serie la terminamos y por eso el día de hoy la vamos a compartir. Vamos a compartir este tema. Ahora en el Instituto Profético estamos con otro tema, el que vamos a compartir el próximo mes, cuando finalicemos esta serie de 2 meses. Pero ahora vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios y el entendimiento profético de la mente de Cristo. Porque hay muchas personas que no tienen ese entendimiento y no saben reconocer la conexión, porque muchas personas piden sabiduría, pero no entienden que si no renuevan la mente de Cristo, que si no entienden lo que es la mente de Cristo, no va a fluir la sabiduría en sus vidas. Entonces, por eso es que el Señor me ha enviado a enseñar este tema. Así que este tema lo ponemos delante del Señor, pidiendo siempre que sea el Espíritu Santo dirigiendo estas clases, estas enseñanzas, y sobre todo que sea Él hablando a través de mi boca, porque Él es el maestro. Él es el maestro. Aunque hayamos sido ungidos como maestros de la palabra de Dios, el que habla es Él, a través de nuestra boca. ¿Ven? Que Dios nos use como instrumento para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, vamos rápidamente a la palabra y vamos a ver qué es la sabiduría según la Biblia. Es importante que lo sepamos. Entonces, la sabiduría es conocer, dice, el pensamiento de Dios. En la sabiduría está el conocimiento perfecto e infinito de todas las cosas, ¿no? Es todo el conocimiento que tiene Dios y el conocimiento de Dios es infinito. La sabiduría empieza con el temor de Dios, entendiendo que no se hace referencia
a un temor obviamente de terror, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Todo lo que atemoriza y aterroriza, eso viene del enemigo. Este temor a Dios es un temor respetuoso, que se reconoce como creación de un Dios poderoso y majestuoso, que precisamente es quien otorga la sabiduría a quien le place. También la sabiduría, por eso se conoce que la sabiduría es un espíritu. El Señor tiene 7 espíritus y uno de los espíritus del Señor es el espíritu de sabiduría. Entonces todos aquellos que nos conectamos con Dios a través de su espíritu, podemos recibir el espíritu de sabiduría. Y por eso, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y les voy a decir que los insensatos no solamente son los que están en el mundo, son muchos cristianos que no tienen el verdadero temor de Dios y no aprenden a depender de Dios. Lamentablemente eso funciona así. Entonces, si nosotros somos personas humildes que aprendemos a depender de Dios, vamos a tener el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Porque cuando nosotros seguimos siendo personas independientes, quiere decir que no somos dependientes del Espíritu Santo. No somos dependientes de recibir la sabiduría de Dios para saber cómo tener una vida exitosa, próspera, bendecida, una vida cristiana en la que uno pueda caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es porque muchas veces nos falta sabiduría. Y la sabiduría es en muchas áreas que tenemos que aplicarlo, y para eso tenemos el manual de la Biblia. Y sé que muchas personas conocen el libro de los Proverbios, y es un manual de sabiduría también, así como toda la Biblia, pero claro que el libro de los Proverbios se especializa como que en los consejos sabios de Dios, y es lo que nos va a dar sabiduría. Pero ¿sabes qué? Sé que algunas personas también tienen el hábito de leer, por ejemplo, un proverbio cada día, por ejemplo. Y eso está bien, es un buen hábito. Yo no te digo que no. Es más, que cada mes leas el libro de los proverbios o cada temporada, está excelente. Eso no está mal. Pero el problema es si lo haces sin entendimiento y sin renovación de tu pensamiento, eso no va a producir resultados ni te va a dar frutos. Entonces vas a solamente dedicarte a repetir y a repetir y a repetir, a memorizar, pero mientras no lo apliques en tu vida, mientras esto no se te sea revelado en tu mente, no vas a poder realmente fluir en la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es importante entender qué cosa es esto, ¿ok? Entonces, la mayoría de las personas se preguntan, por ejemplo, si esto se puede adquirir en forma natural. Sí, claro que sí. Dios, claro que existe tipos de sabiduría, y para eso también está la sabiduría humana. Entonces, hay personas que humanamente, naturalmente, son sabias. Y es por adquirir de repente mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento por experiencia, por ejemplo. Y ese es un tipo de sabiduría, la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Y eso vamos a verlo en Santiago 3. Vamos a Santiago 3 rápidamente y leemos lo que es la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, y dónde se establece qué tipos de sabiduría hay. Entonces vamos a leer desde el versículo 13. Vayan a sus Biblias, Santiago capítulo 3, versículo 13, desde el 13 para adelante. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces esto es muy importante porque muchas veces podríamos creer que alguien es muy sabio. Y ocurre que la palabra también advierte que no seas sabio en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, en lo que tú puedas conocer de repente. Y sobre todo no te jactes, porque eso es lo contrario al fruto que produce, obviamente, el espíritu y que se va a conectar con la sabiduría. La sabiduría es para los humildes, para la gente que hace lo justo, lo recto delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa si un ministro no es libre de estas cosas? Si un líder no es libre de estas cosas, cuando no aprende a ser amable, pacífico, benigno, no aprende a tener misericordia, no aprende a vivir en la verdad, en integridad, en justicia. ¿Qué tipo de sabiduría está usando? Si esa sabiduría solo se le otorga a los que sí practican esto, entonces ese es otro tipo de sabiduría. Es una sabiduría humana, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque lamentablemente hay un tipo de sabiduría dentro de la Iglesia de Cristo que no es sabiduría divina, es sabiduría humana. Y es por razonamientos humanos, doctrinas humanas y aún doctrinas de demonios. Está influenciado por eso. Y mucho de eso, por eso se conecta con la religiosidad, con cosas religiosas. Y se mezcla y hay un montón de cosas que vamos a ver que los frutos son esos. Dice, no debe haber celos amargos ni contención, nada de eso en nuestro corazón. Porque entonces, si no somos puros de corazón, no podemos recibir y no podemos, y menos si mentimos contra la verdad. Vamos en contra del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que no viene de Dios, ¿ok? Así tengas el rango que tengas, el nivel que tengas, el ministerio que tengas. Simplemente que si no te alineas a esto que dice la palabra, no estás teniendo la sabiduría de Dios, la sabiduría divina que viene de lo alto. Entonces debemos anhelar esa sabiduría. Y vamos a ver cómo obtenerla también. Entonces seguimos adelante. Vamos a ver por eso cómo podemos hacer, dice, buen uso de la sabiduría de Dios cuando ya la tenemos, ¿no? Porque dice también que podemos pedirla también. Y aquí vamos a ver esto. Entonces, Dios desea que caminemos, dice, en sabiduría y nos la ha puesto a disposición. Está a disposición nuestro, como dice Proverbios 2:6. Pero ¿cómo podemos aprovechar esa sabiduría? La Biblia es la palabra de Dios y, como decimos, contiene toda la sabiduría que necesitamos para las cosas que enfrentamos en nuestras vidas. Pero no eres más sabio porque te sabes toda la Biblia. Ahí está la diferencia. No eres más sabio por eso, porque te sabes de memoria la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, es porque vas a entender, vas a recibir la revelación de cada palabra y la vas a aplicar a tu vida. Y ahí es donde vas a aprender, obviamente, no solo la palabra de Dios a vivirla, sino a depender del Espíritu Santo para saber cómo experimentar esa palabra en tu vida. Y dice ahí también Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces uno te tiene que humillar delante de Dios y pedirle, Señor, dame tu sabiduría, porque no sé nada, no conozco nada, arrastro todas esas cosas de mi conocimiento humano, mi conocimiento mundano, pero quiero conocer tu sabiduría. Entonces uno puede clamar y pedir y vamos a recibir la sabiduría si somos, obviamente, dependientes del Señor, si queremos depender de Él. Y en el siguiente versículo, Santiago 1:6 dice, el siguiente versículo nos instruye a que se pida con fe sin dudar. Dice que pidamos con fe sin dudar. Por eso, en fe vamos a poder recibir también, porque eso es ser una persona justa. Tenemos que buscar entonces la sabiduría de Dios para realmente cosechar los beneficios y poner todo esto en práctica.
Entonces ya sabemos que hay tipos de sabiduría, ¿no? La terrenal y la divina. Y que se va a reconocer a través de los frutos. Entonces, el primer paso para, obviamente, cómo aprovechar la sabiduría en nuestras vidas es tener el conocimiento. Y el conocimiento lo vamos a adquirir por medio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Pero ya la sabiduría lleva el conocimiento al siguiente nivel. Entonces, primero es adquirir el conocimiento de la palabra y luego vas a entrar al nivel de sabiduría, que significa cómo aplicar todo ese conocimiento en tu vida, en cada área de tu vida. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el año pasado sobre la sabiduría divina de Dios, los principios bíblicos, vimos cómo aplicar esto, por ejemplo, primero personal, en nuestra vida personal, luego en nuestra familia, luego en el ministerio, luego en el liderazgo y aún en la economía también, en la mayordomía, en todo eso. Cómo aún aprender la sabiduría de los animales, que eso está mucho en el libro de Proverbios, por ejemplo. También Eclesiastés habla algo, pero más en el libro de los Proverbios. Y en muchas partes de la Biblia habla de ciertos tipos de animales de los que, uno de los que tenemos que tener cuidado y otros de los que debemos aprender, aún de los más pequeñitos como las hormigas. Los más sabios son las hormigas, los conejos, por ejemplo, las langostas. También podemos ver la sabiduría también del águila, por ejemplo, que también la hemos estudiado con la gente del equipo de intercesión y con todos ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucho tipo de animales de los que podemos aprender. Entonces, ahí está la humildad del hombre de aún ver de dónde aprender. De los pequeños animalitos podemos aprender mucho. Entonces, así es que Dios nos va a entrenar y nos va a ayudar. Vamos a ver también que por eso dice, la sabiduría es la capacidad de saber aprovechar el conocimiento y ponerlo en práctica. Eso es literalmente. El primer paso para estar dispuesto y ser capaz de obtener la sabiduría de Dios es tenerla en la más alta estima, mostrándole el respeto que merece. La sabiduría la sabiduría de Dios debe ser respetada, por eso se tiene que aplicar el temor a Dios. Y el temor a Dios es solamente, se desarrolla en la gente humilde de corazón. No tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver en los humildes de corazón. En los pobres de espíritu sí, porque uno se humilla delante de Dios. Uno se vacía de las cosas que podamos tener. Entonces aprendemos cada día a vivir en humildad, cada día vivir en mansedumbre, cada día aprender a vivir en justicia, en rectitud. Entonces a todos ellos Dios les concede eso, porque lo piden en fe y lo reciben. Y también a medida, dice, que invertimos en nuestra relación con Dios, Él aumenta nuestra sabiduría y perspicacia, porque el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Ahí está nuestra dependencia, el temerle, en depender de Él. Dice, conocer al santo es tener discernimiento. Y ahí ya viene lo del discernimiento también. Entonces, tener un temor saludable al Señor abre nuestros corazones para recibir su sabiduría, conforme dice el Salmo 111:10 y Proverbios 1:7. Entonces, el libro de Proverbios se centra en el tema de la sabiduría. Es el tema, es como que la especialidad de ese libro. Y habla de cómo somos bendecidos cuando lo buscamos, lo encontramos, lo valoramos. Valoramos la sabiduría como si fuera un tesoro, algo muy valioso, porque es no solamente atesorar el conocimiento divino, sino aplicarlo a nuestras vidas. Y eso va a poder ser aún herencia para los hijos también, porque eso habla mucho el libro de los Proverbios, cómo enseñar a la familia, cómo ser una mujer sabia, cómo ser un hombre sabio, porque saben que otra de las cosas que dice ahí que cuando nos falta la sabiduría y aún la rechazamos, porque rechazamos el conocimiento de Dios, rechazamos la corrección de Dios, nos volvemos necios. Y eso puede terminar arruinando nuestras vidas, nuestras familias y aún nuestros matrimonios. Entonces muchas veces la gente le echa la culpa al diablo y no. Por falta de sabiduría también puedes perder tu matrimonio, porque dice que la mujer necia destruye su casa, su propia casa. Y el hombre sabio que no sabe edificar en la roca también, toda la familia se le viene abajo. Y eso se aplica también con el ministerio.
Entonces, por eso necesitamos la sabiduría de Dios y eso es una de las cosas más valiosas que debemos procurar adquirir todos los días. También para esto tenemos que escuchar y recibir consejos, y eso, ¿no? Recibir los consejos divinos de Dios. Y eso también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría de Dios. Tienes que saber recibir el consejo de Dios, la corrección de Dios, porque eso es lo que más habla el libro de los Proverbios, que para que tú recibas el consejo divino de Dios, muchas veces tienes que ser duramente corregido. Y es porque Dios nos ama. Y por eso te dice, y ahí dice, hijo, recibe la corrección de tu padre. ¿No? No seas la vergüenza de tu madre, de tu padre. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos la corrección, nos volvemos personas necias. Y es por eso que nos vamos a estar pagando consecuencias de una vida que va a estar llena de desgracias, porque salimos de la gracia de Dios. Es por eso que va a ir problema tras problema. Y por eso les digo, no siempre, no siempre todo se trata de demonios, no todo se trata del enemigo. A veces, obviamente, él va a tomar ventaja de tu desgracia, que es diferente. Él va a tomar ventaja de tu desgracia. Él va a tomar ventaja de lo que tú no quieres escuchar la voz de Dios, no quieres escuchar el consejo de Dios y no quieres escuchar ni recibir la corrección de Dios, que muchas veces va a venir a través de tus padres naturales o de tus padres espirituales, aún de tus jefes, aún de tus líderes y aún de otros hermanos en Cristo, en autoridad, a los que Dios te va a rodear. Por ejemplo, los ancianos de la iglesia son líderes y si en algo nos corrigen es por nuestro bien. Nuestros padres espirituales también, nuestros mentores, los que estén, bajo los que estemos aún en autoridad. Y por supuesto, es muy peligroso no querer recibir el consejo divino del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está hablando y no obedecemos, nosotros mismos vamos a tener que pagar la consecuencia. Nuestra falta de sabiduría significa que ya perdimos el temor a Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu y su palabra. Estas son nuestras verdaderas fuentes de sabiduría a medida que conocemos a Dios a través de la oración, de la lectura, la meditación de las Escrituras. Operaremos en su sabiduría si obedecemos las instrucciones de Dios. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, somos capaces de caminar en ella y aún utilizarla para animar a otros, como lo dice Colosenses 3:16. Ok, entonces otra de las cosas que hemos aprendido es que Cristo es el misterio de Dios y la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Conforme lo dice Colosenses 2:23, vamos a leerlo aquí. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo habla del pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. En Cristo está la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Por eso que muchas veces la gente se queda solamente en conocer que el Señor Jesús, o sea, lo conocen de nombre, escuchan mucho de Él, pero no mantienen una relación personal con Él. Porque obviamente no han nacido de nuevo, no reciben al Espíritu Santo. Y si reciben al Espíritu Santo, no sé si lo han contristado o si se apagó el fuego del Espíritu en ellos, o como dice la palabra, que los afanes de este mundo ahogaron, ¿no? La semilla, perdieron la fe y simplemente se fueron por su camino y son cristianos solo de nombre, entre comillas, y creen que son cristianos porque van a la iglesia, pero no tienen una relación personal con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo te puede revelar a Cristo en tu vida. Si tú no tienes una dependencia y una intimidad con el Espíritu Santo, Cristo Jesús no va a ser formado en tu vida, no se te va a revelar. ¿Y cómo vas a recibir la sabiduría de Él? ¿Cómo vas a recibir el conocimiento de Él? No solamente es por leer la Biblia, tienes que estudiarla, tienes que activar esa palabra en tu vida, tienes que vivirla en fe, tienes que aplicarla. Y eso solo te va a poder guiar el Espíritu Santo. Y Cristo se te va a hacer real en tu vida. Entonces por eso dice Pablo, habla del pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, ¿no? Y como obviamente en el libro de los Efesios, él trata el misterio de Cristo, que es la iglesia, su cuerpo, lo compara con un cuerpo,
Cristo es la cabeza, Efesios 3:4. El tema obviamente de todo ese libro es que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y es crucial que conozcamos a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, pero más que nada que conozcamos el misterio de Dios a través de Cristo. Y eso va más allá de solamente recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero les puedo decir que para muchos puede ser su Salvador, pero no es su Señor. Y ahí está el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Si usted le tiene temor a Dios, usted tiene que obedecer a Dios porque supuestamente le ama. Dice, los que me aman me obedecen, los que escuchan mi voz son mis ovejas y ellos me obedecen. Entonces, cuando uno escucha la voz de Dios, uno tiene que obedecer, uno tiene que hacer lo que Dios dice. Si Dios me está hablando en la palabra, por ejemplo, en mi devocional, en mi estudio de la palabra, en el discipulado, Dios está hablando. Entonces yo tengo que aplicar todo eso que yo estoy lo tengo que aplicar en mi vida y Dios me va a pasar la prueba. Dios me va a probar en la palabra, cada palabra, a ver si la estoy viviendo o no la estoy viviendo. A ver, ¿la vas a aplicar? ¿Cómo la vas a aplicar? Entonces yo tengo que aprender a depender de Él. No solo de recibir su conocimiento, sino de recibir su sabiduría. Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿qué debo hacer? Todo eso es sabiduría y para eso necesitas también consejos divinos. Por eso tienes que recibir el consejo de tu líder, el consejo de tu pastor, de tu padre espiritual, sea un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor o un evangelista de repente. También él te va a ayudar, para eso estamos para ayudar. ¿Cuánta gente, obviamente, por la gracia de Dios, podemos nosotros no solo ministrar, sino aconsejar, dar consejería a ministros de Dios que no saben a veces qué hacer con situaciones en las iglesias, o en sus vidas, en sus ministerios, sus familias, sus matrimonios? Para eso hay. Entonces, para eso necesitamos el consejo divino de Dios, primero de Dios y luego de las personas que tienen la sabiduría de Dios. Y Dios te va a guiar y Dios te va a decir. Entonces, todos los cristianos aman a Jesús, pero dice el Señor, los que me aman me obedecen. Entonces, ese es el verdadero amor, no solo de palabras, porque muchas veces el Señor dice, este pueblo me honra de labios, pero de corazón, nada, alejados de mí, muchos. Entonces tenemos que aprender a ser sabios, y ser sabios, ser mansos, ser humildes, ser justos, ser personas obedientes o personas fieles, fieles obviamente al Señor Jesús. El que es fiel al Señor Jesús va a ser fiel en todo. Va a ser fiel en su matrimonio, va a ser fiel en su vida, los amigos y todo. Entonces, el problema de muchos cristianos es el nivel de amor en el que están. Muchos se quedan en un nivel de amor muy, muy básico y no crecen más. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado el Señor Jesús en todo el misterio de Dios. Dice, no obstante, si hemos de conocer a Cristo como el misterio de Dios, debemos experimentar plenamente los asuntos mencionados en Colosenses 2:2. En este versículo Pablo dice, ¿no? Todo lo que dice sobre las riquezas, el entendimiento, los resultados, dice, que va a traer el conocer, el alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Entonces dice, la palabra hasta significa dando por resultado. Entonces, si los corazones de los colosenses fueran consolados, como es en este caso somos nosotros la iglesia, y entrelazados en amor, o sea, recibieran consuelo de Dios, el amor de Dios, esto daría por resultado que ellos tuvieran todas las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento, obviamente un entendimiento que sin lugar a dudas está relacionado con el entendimiento de quién es Cristo, el misterio de Dios. Entonces, eso es lo que falta. Entonces, si tú quieres conocer más de la sabiduría de Dios, tienes que profundizar en una relación más profunda e íntima con el Señor Jesucristo, y eso lo vas a lograr a través de esa dependencia e intimidad con el Espíritu Santo. Él te lo va a revelar.
vamos a ver también que en Colosenses 2:2 Pablo habla no solo de la perfecta certidumbre, sino de todas las riquezas, dice, de la perfecta certidumbre de entendimiento. Entonces ahí ya viene el entendimiento. Entonces para tener entendimiento tenemos que activar ahí la mente de Cristo. Vamos a ver también que esto es un problema que le pasa mucho a la iglesia. Muchos tienen falta de entendimiento de las cosas. Y no solamente es porque les falta revelación de recibir cosas, secretos, ocultos. No se trata solo de eso, les voy a decir. La principal revelación que debes tener todos los días es quién es Cristo en tu vida. Esa es la principal revelación. Mucha gente se dedica a tener revelación de guerra espiritual, revelaciones proféticas de aquí y allá, pero no se dedican a profundizar sobre la revelación de quién es Cristo, el misterio de Dios. Y en Él está todo el pleno conocimiento y la fuente de la sabiduría para nuestras vidas. Entonces ahí seremos realmente ricos y la iglesia crecería más, progresaría y traería mejores resultados, ¿no? Cuando nosotros podamos ver eso. Entonces, ahí dice también a medida que leemos la palabra, ¿no? De una manera ejercitada vamos a recibir más luz. Entonces la luz de Cristo va a brillar en nosotros. La luz de Cristo nos va a alumbrar y ahí es donde va a nacer ese entendimiento de la palabra de Dios. Ahí, porque dice, justamente él quería que ejercitáramos nuestro ser, dice, al leer acerca de la consolación de los corazones, según lo que Pablo explica en Colosenses 2:2. Y por eso dice, seremos iluminados, dice, iluminados por la luz de Cristo. O sea, ya no estaremos en oscuridad. La luz de Cristo nos va a traer la revelación de todas las cosas, de todos los misterios de Dios. Entonces es Cristo, en Él está todo, Él es la fuente de todo. Entonces todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo, ¿no? Así dice ya Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero pasó algo también aquí, que conforme a la historia, la influencia de la enseñanza gnóstica, la cual se basa en la filosofía griega, empezó a invadir las iglesias gentiles en la época de Pablo. Por lo tanto, Pablo les dijo a los colosenses que en Cristo están escondidos por eso todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y que no se vayan a buscar en el mundo esos conocimientos. Entonces, esta es la sabiduría y el conocimiento, dice, espiritual, ¿no? De todo lo que concierne a Cristo y a la iglesia. Entonces, la sabiduría está relacionada con nuestro espíritu y el conocimiento con nuestra mente. Entonces, la sabiduría la vamos a recibir en el espíritu y el conocimiento en nuestra mente. Y aquí es donde se aplica lo que el Señor me dijo, el entendimiento profético de la mente de Cristo. ¿Por qué tiene que ser? Porque es profético, porque el mismo Espíritu te lo va a revelar. ¿De qué es la mente de Cristo? Porque si tu mente no es cambiada ni renovada, por eso te digo, no, el conocimiento, por eso que muchas personas quieren llenarse del conocimiento, pero mientras esto está lleno de otra cosa, no pasa nada, no produce frutos, no produce resultados y no se conecta. Peor si no son espirituales, que reciben la sabiduría en el espíritu y el verdadero conocimiento de Dios renueva nuestra mente. Entonces ahí no va a fluir el Espíritu Santo en revelación, no va a fluir. Pero cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, vas a recibir el espíritu de sabiduría porque lo anhelas, lo clamas y lo recibes en fe. Pero tiene que haber un entendimiento real de lo que es la mente de Cristo. Porque si no, ese conocimiento se vuelve cualquier cosa o otro tipo de conocimiento lo va sacando de ti. Y ya no aplicas la sabiduría en tu vida. Es por eso que vas a dejar de ser sabio. Y por dejar de ser sabio vas a cometer muchos errores y vas a pagar las consecuencias por falta de sabiduría. Muchos, por ejemplo, en la economía cometen cantidades de errores. Hace falta mucho de esta sabiduría. Entonces, por eso necesitamos entender cómo es que funciona. Entonces, Dios es la única fuente de sabiduría y conocimiento. Esto no tenemos que buscarlo en el mundo.
solamente recibir lo necesario, como dice, toma lo bueno, desecha lo malo, pero la fuente de la sabiduría y el conocimiento es Dios mismo. Todos los tesoros de la sabiduría y el del conocimiento están escondidos en el propio Cristo, que es el misterio de Dios. Entonces, ¿por qué empezó a hablar esto Pablo a los colosenses? Porque se empezó la iglesia de Colosas, dice, empezó a ser invadida por filosofía pagana. Es por eso que él tuvo que hablar esto. Por eso dice, Pablo deseaba ayudar a los colosenses para que vieran que Dios era el verdadero origen de la sabiduría y el conocimiento. Es por eso que mucha gente está engañada, está con ese conocimiento gnóstico, conocimiento griego, y eso es lo que hace un cortocircuito con el Espíritu de Dios. Porque Cristo es la única fuente de la sabiduría y el conocimiento, y eso, por eso, Pablo estaba muy preocupado, estaba enviando esas cartas para que ellos dejaran esas filosofías del mundo, esas enseñanzas del gnosticismo, ¿no? Que mezcla aún con cosas del ocultismo, o sea, todo pagano, todo mundano. Y saben que esto no solamente ocurría, algo que ocurría antiguamente en la iglesia de Colosas. Sabes que esto está ahora en la iglesia de Cristo. Hay mucha infiltración de otras doctrinas del mundo, doctrinas humanas, doctrinas de demonios, filosofías paganas, filosofías del mundo. Hay mucha cosa gnóstica dentro de la iglesia, lamentablemente. Lamentablemente es así. Entonces, si no pesamos esto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo no confirma esto, entonces no viene de Dios y tenemos que rechazarlo, tenemos que sacar eso en nuestras vidas. Es por eso que para gente de la nueva era y gente de doctrinas religiosas es muy fácil ser invadido porque están en toda la conexión de todo eso que se mueve en el mundo. Es lo mismo. No reciben la sabiduría divina de Dios, porque si fueran libres lo recibirían. Entonces de esto advirtió el Señor Jesús, de esto advirtió Pablo, que en el final de los tiempos esto se iba a aumentar. Y por eso que aún el espíritu del anticristo está en la iglesia. Entonces, si ejercitamos nuestro ser para tocar al Señor, a Cristo como espíritu vivificante, ¿no? El espíritu del Dios vivo, saturará nuestro espíritu y nuestra mente. De este modo nosotros obtendremos en nuestra experiencia la sabiduría y el conocimiento que están escondidos en Cristo y podremos experimentarlo como el misterio de Dios. Jesús se nos va a revelar a nuestra vida de distintas maneras. Ahora, por eso no debemos ser como los colosenses, quienes permitieron que la filosofía pagana los privara de la sabiduría y del conocimiento que sean escondidos en Cristo. Es por eso que el Señor, una de las primeras palabras que él predicó, y tiene que ver mucho con lo que Juan el Bautista empezó a traer una reforma, y tiene que ver con una palabra que está en muchas partes de la Biblia, está traducido, pero en el original es una palabra que se llama metanoia. Entonces, si esta palabra, ¿no? Que la mencionó el Señor Jesús, que la mencionó Juan el Bautista, si esta palabra es una palabra antigua, de origen griego, que significa cambiar la forma de pensar, cambia tu forma de pensar. Y ellos la mencionaban cada vez que decían arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Entonces no solamente tenía que ver con pecados, sino tenía que ver principalmente con cambiar la forma de pensar. O sea, dejo mi vida de pecado, ok, pero si no renuevo mi mente voy a volver otra vez porque mi mente está atada, mi mente está velada y está llena de otro conocimiento pagano, mundano. Es por eso que muchos cristianos no dan los frutos del Espíritu, porque lo que tienen dentro de ellos contiende contra el Espíritu Santo y contra la palabra de Dios. Y quieren acomodar la palabra a su vida, a la vida que ellos siempre hacen. No hay un cambio, no hay una transformación, porque no hay una renovación de la mente, porque no hay un entendimiento de lo que es la mente de Cristo.
Entonces esa palabra metanoia tiene que ver con esto, para recibir justo la sabiduría. Entonces nos arrepentimos de corazón delante de Dios, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para para entrar en el reino de Dios y recibir la sabiduría de Dios. Recibir primero el conocimiento de la palabra y luego la sabiduría de Dios, que va a ser la forma en que vamos a aplicar, siguiendo las instrucciones y los mandamientos del Señor, aplicando cada palabra en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener tremendos resultados. Por eso ahí se produjo una disputa también sobre lo que era el pensamiento griego versus el pensamiento y obviamente de reino. Entonces la mentalidad griega combate contra la mentalidad de reino. En 1 Corintios 1, del 20 al 24 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Los judíos pedían señales porque eran incrédulos y los griegos buscaban sabiduría porque ellos adoraban el conocimiento. Pero dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces en Cristo está todo eso, pero tenemos que ser libres de todo ese pensamiento, ¿no? De todo lo que viene de la cultura griega, todo lo que tiene que ver con el mundo, todo eso se tiene que ir. Ya el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento dijo, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Zacarías 9:12. Hay una cultura y una mentalidad griega que están en medio de nosotros y hay una manera griega de ver las cosas en medio de nosotros que nos hace escépticos, negativos y nos hace dudar a la hora de los milagros. Entonces por eso dice, benditos son aquellos que han sido libres de todo esto, esta mente griega, este conocimiento griego, porque ellos son los que van a recibir el reino de los cielos y van a poder experimentar la verdadera fe en el Hijo de Dios. Entonces esta es una de las guerras espirituales que más tenemos. Por eso en esto el Señor ha ungido a los maestros para esto, para combatir, porque uno de los ministerios que está llamado a combatir todo lo que tiene que ver con pensamientos del mundo, filosofías, otras doctrinas, filosofías no paganas, pensamiento mundano, mentalidad de Egipto, de esclavitud, mentalidad de pobreza, todo tipo de mentalidad de pensamiento que no sea de Dios. Los maestros están ungidos para derribar con el conocimiento de la palabra de Dios, pero a través de la sabiduría, a través de la revelación, del entendimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo, que Él es el Maestro. Entonces solo eso puede derribar todo argumento que la gente tiene en su cabeza. Entonces sí, esto tiene que salir primero de nosotros, para nosotros ayudar a otros a que la luz de Cristo venga a iluminarlos con la sabiduría de Dios. Y para esto también la gente obviamente tiene que estar alineada con Dios en esto. Por eso dice, es una de las guerras más grandes que libramos en estos tiempos, es que los cristianos muchas veces solo son de corazón, pero no de mente. Su mente está en otra cosa, está en cualquier cosa. Entonces, muchos son griegos con la cabeza. Entonces, tienen que ser liberadas esas mentes. Entonces, por eso ahí es donde se aplica el tipo de liberación que un maestro puede llevar. La unción de liberación es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El día que conozcas la verdad, Cristo va a iluminar tu cabeza y vas a ser libre, porque vas a renunciar a todo ese tipo de pensamiento que no te deja ver la luz de Dios, no te deja ver el poder de Dios, no te deja ver la sabiduría de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces todo eso nos va a llevar a ir recién a entender lo que es la mente de Cristo. Entonces el poder y la salvación que la gente busca está en Jesucristo. Pero lo que dice justamente el Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, y nos gozaremos y alegraremos en él. Porque lo levantó al Señor Jesús como cabeza, ¿no?
porque aunque lo desecharon, dice, los edificadores, ¿no? Esa piedra angular pasó a ser la cabeza del ángulo, dice. Pasó a ser esa piedra angular, la base, el fundamento de todo ese edificio, que es la iglesia de Cristo. Entonces el día que se nos revele todo eso, Jesús es la piedra angular. En Jesús está edificada la iglesia. En Jesús tenemos que edificarnos. Por eso tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, el conocimiento de Cristo. Entonces todo eso se te tiene que revelar, todo eso tiene que haber en tu vida. Tiene que haber un cambio de mentalidad, salir de la mentalidad mundana a la mentalidad de reino. Conforme dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Por eso dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces la forma de cómo pensamos va a definir nuestra forma de vivir. Por eso si tú escuchas a alguien que habla de sus pensamientos, sus ideas, ahí vas a ver exactamente qué es lo que está viviendo esa persona. Ahí vas a ver y vas a ver los resultados en su vida. Entonces a muchas personas los define eso. Y nosotros tenemos que saber que nosotros no somos de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, no debemos conformarnos a las cosas de este mundo, a las cosas de este siglo, como dice ahí. Entonces, muchas veces el problema de no poder recibir sabiduría y de no recibir el conocimiento de Dios es justamente esto. El problema está en nuestras mentes, mientras nuestra mente está atada. Y peor cuando nuestra mente está dividida. Eso es peor porque es puerta abierta a los demonios. Si solamente el pensamiento griego ya abre la puerta al espíritu del anticristo y al espíritu de incredulidad, imagínate lo que abre la puerta una mente doblada, una mente dividida. Muchas veces, si esto se relaciona con espíritus de rebeldía y rechazo, se puede producir la esquizofrenia en una persona, porque está dañada mentalmente, está fragmentada. Y de esto no escapa la iglesia, se lo digo. Yo he visto casos de esquizofrenia en las iglesias, lamentablemente. Y es gente que no ha aceptado, porque no acepta su situación espiritual. Tiene que ver con problemas de identidad muy profundos. Tanto que han sido dañadas las emociones que su mente se ha resquebrajado. Y ya hay un espíritu de locura también operando ahí. Entonces, tenemos que ser libres de todo esto, de verdad. Hay mucho que hablar sobre esto, pero yo quiero llegar hasta este punto. Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo te amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso el mundo nos aborrece a los verdaderos cristianos porque no somos como ellos y no podemos actuar como ellos. Obviamente ellos no entienden, pero lamentablemente va a pasar así. Es que por eso nosotros tenemos que aprender a cambiar todo, renovar, porque no podemos vivir según el estándar del mundo, tenemos que vivir en el reino, tener mentalidad de reino, vivir en el reino, tener moral, cambiar nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras tradiciones. Todo tiene que cambiar, todo para entrar a una nueva cultura de reino, con la mente de reino. Vamos a terminar con lo de la mente renovada. Como dice Romanos 2:1-2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, estos significados de esto, de la voluntad de Dios, dice, primero está en la soberana voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una y a esa nos tenemos que someter todos, que se tiene que cumplir sin fallar. Segundo está que la voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Ahí está, ¿no? Ahí nos da las enseñanzas de todo lo que es la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos, todos sus mandamientos. Y tercero está el camino de la sabiduría y obviamente de la piedad espontánea, que es la vida de piedad tenemos que vivir. Entonces ahí se va a ver los frutos, como decía Santiago, de cómo va a ser tu amabilidad. Tiene que ser algo amable, pacífico, sin hipocresías, sin cosas falsas, transgiversadas, sin celos ni envidia. Nada de eso debe haber.
Entonces ahí realmente vas a ser una persona sabia. Entonces por eso no nos podemos adaptar a este mundo, sino más bien tenemos que transformar nuestra mente para vivir de una manera diferente. Y la transformación no solo es externa, sino tiene que empezar de adentro, desde adentro, ¿no? No actuando ni operando en las obras de la carne. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no va a haber renovación de mente, es imposible. Entonces Él es que nos va a ayudar a revelar la palabra y a renovar nuestra mente. Pues nos va a decir, saca esto, desecha esto, toma esto, y Él va a ir alineando. Por eso que dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, porque tenemos que cambiar, sacar cosas de nosotros, y todo se tiene que sujetar a la obediencia a Cristo. Entonces hay una labor del Espíritu Santo en esto, que Él nos va a ayudar obviamente a direccionar, a ver cómo aplicamos la palabra, porque como dice 2 Corintios 4:4, dice el Dios de este mundo, que es Satanás, dice ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Y te digo que hay más incrédulos, lamentablemente, en muchas iglesias cristianas, que se les ha cegado el entendimiento, por eso no entienden las cosas del Espíritu, que ya hemos dicho que solamente se ven con los ojos del Espíritu. Por el Espíritu se reciben las cosas del Espíritu, y eso solo te lo va a revelar el Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, también están cegados ellos, porque son incrédulos. Por incrédulos, porque tienen mente griega, es que se les ha cegado el entendimiento. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que orar para que todo eso caiga en el nombre de Jesús, primero de nosotros y luego también de nuestros hermanos. Entonces, porque ver la gloria de Cristo por lo que realmente es, dice Pablo, renovará la mente, transformará la vida y producirá una vida de oración constante, oración, adoración. Porque vamos a ver los beneficios que vienen cuando renovamos nuestra mente. Número 1, bendición, porque dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Va a haber bendición en tu vida cuando tú tienes la mente renovada. Número 2, vas a tener la protección de Dios, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, conforme dice Proverbios 3:26. Número 3, vas a tener larga vida. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así le dijo el Señor a Salomón, 1 Reyes 3:14. Número 4, vas a poder descubrir el propósito de Dios y cumplir tu destino en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que aplicar Romanos 12:2. No te conformes con este mundo. Transforma tu mente. Tienes que ser transformado por medio de la renovación del entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí este tema. Es muy extenso, pero les he hecho un resumen. Y pueden investigar pues más cosas de esto. También pedirle a Dios que les revele más. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, hasta aquí terminamos, cerramos la enseñanza del mes de agosto, y ya les estaré avisando sobre lo siguiente, y les voy anunciando desde ahora que para septiembre va a haber noche profética. Prepárense para el día, pónganlo en su agenda, el día 9 de septiembre va a haber una noche profética, no solo en YouTube, sino también en Facebook. Va a ser una noche profética de altar por las familias. Así que ya les voy informando la primera semana que lanzo la palabra profética. Ahí les voy a avisar un poquito más, ¿ok? Bueno, entonces le damos gloria a Dios, gracias al Señor por su conocimiento, por su sabiduría, y la valoramos, porque para nosotros es preciosa tener la sabiduría de Dios. Amén. Y tener a nuestro bello Espíritu Santo, que es el único que nos va a revelar a Cristo, la fuente plena del conocimiento y la sabiduría de Dios. El misterio de Dios, todo eso está en Él. Amén. Que cada día Cristo se revele en nuestras vidas, que revele sus misterios a nuestras vidas y quién es Él en nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Dios les bendiga.